A esta temporada le di el nombre de Caminos porque los videos que le integran tratan de mostrar lugares extraordinarios que simplemente se nos van develando con solo recorrer una ruta. Algunas de estas rutas han crecido en su popularidad debido a que pueden llegar a ser difíciles, aisladas o hasta un desafío. Una de ellas es la cuesta Minas Capillitas, que, con sus más de 900 curvas, está considerada la más larga de Sudamérica. Su ascenso desde la ciudad catamarqueña de Andalgalá hasta el poblado de Minas Capillitas es un trayecto de unos 56 kilómetros, llegando a sobrepasar los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Te invito a recorrerla y ver por qué se ha ganado esta reputación. Después de andar por la zona del Paso San Francisco, tomo la Ruta 40 hasta Belén, donde me desvío por la Ruta 46 para llegar a Andalgalá. A un poco más de 3 kilómetros del centro se encuentra el balneario La Aguada. Y al lado está el albergue municipal, donde me permitieron acampar. No me quedó claro si es también un camping o solo me dieron permiso. Yo era el único acampando a la noche. A la mañana siguiente, después de cargar combustible en la berlingo y comprar algunos alimentos, comienzo el recorrido por la Ruta 47. Al principio, el camino va subiendo lentamente durante los primeros 12 kilómetros, desde los 900 a los 1300 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente, hasta la localidad de Choya. Esta se ha convertido en un centro de resistencia contra la contaminación resultante de procesos de minería. Al salir del pueblo, un cartel señala que faltan 40 kilómetros para Minas Capillitas y 94 kilómetros para el empalme con la Ruta 40. A partir de aquí inicia la cuesta propiamente dicha, y el camino se va reduciendo hasta tener el ancho suficiente para el paso de un solo vehículo. Hay bosta de vacas, por lo que se debe estar atento en cada curva. Podría haber ganado suelto o venir un vehículo en sentido contrario. Sin embargo, el que exista nos abre la puerta a poder apreciar estos paisajes espectaculares. El camino no es perfecto,
pero pensé que iba a estar peor por ciertos comentarios que había escuchado. Bueno, por lo menos en esta primer parte. Un parador es el de la Virgen del Valle, donde hay mesas y hasta una parrilla para pasar un buen momento. Falta mucho por recorrer, así que sigo subiendo. Llego a uno de los miradores principales. Y al no haber nadie, me ubico en una posición privilegiada, desde donde se tiene una vista panorámica y se puede tener una mejor dimensión de la pendiente del camino. No me tomé el trabajo de verificar si es cierto lo de las 900 curvas, pero viéndolo desde aquí, parece bastante posible. En el fondo se observa la localidad de Andalgalá. Avanzando, encuentro algunos tramos en donde es recomendable para los autos pasar despacio, por los pozos y las piedras grandes semienterradas. Estos tramos se pasan en primera velocidad, siendo la segunda marcha habitual para subir esta cuesta, con algunos pocos tramos de tercera.
Al pasar por el mojón del kilómetro 40 son las 11 de la mañana. No es un recorrido tan extenso, pero merece dedicarle su tiempo para disfrutarlo. Llego al desvío para ir a la hostería Refugio del Minero. Lamentablemente, no había nadie en la casa para preguntarle. Solo estaba el perrito que me saludaba. Oh, perrito. Después vi en un video que la entrada es muy difícil para un auto. Pero no sabía que la mina que se puede visitar es de ellos, y sigo por la ruta 47. El camino se vuelve más complicado al aproximarse a Minas Capillitas, porque se pasa por un lecho de unos ríos y sobre todo en el camino de entrada a la escuela. Este es también el camino a la mina de Rodocrosita de la empresa del estado de Catamarca, Camgen. Aquí no permiten las visitas turísticas. Hoy no hay clases y aprovecho el patio de la escuela para almorzar y descansar un poco. El poblado depende de la minería que se practica hace más de un siglo en esta zona. Hay unas pocas casas, además de una capilla, y no llegué a ver si había algún tipo de almacén o algo parecido para comprar algo. Voy pasando unos arroyos que ahora están secos, pero que en cierta época de lluvias puede ser algo a tener en cuenta. Un poco más adelante por la ruta 47, llego a uno de los lugares para ver las aguas de cobre, el arroyo Turquesa. He visto imágenes y videos con aguas verdaderamente turquesas, por lo que no sé si cambia con las temporadas o no son estas las verdaderas. Sí se ve unas crías de ranas agrupadas en el medio de estos estanques. Según Google Maps, están antes, pero no hay un cartel como acá, y terminé en el cementerio del pueblo. Los mapas sin conexión de Google no muestran el camino, pero sí aparece en su versión satelital. Claro, cuando hay conexión a Internet.
Tras haber llegado a Minas Capillitas, se puede volver por el mismo camino hacia Andalgalá o seguir por la Ruta 47 hacia el norte, para cruzar la Ruta 40 antes de Santa María, como voy a hacer yo. Son 50 kilómetros por un camino de ripio grueso, pero ancho, en buen estado y sin pendiente. No es muy turístico. En esta zona hay grandes emprendimientos mineros, como Agua Rica, que es parte del proyecto Mara, a 10 kilómetros al este, y que también son dueños de la mina La Lumbrera, a 23 kilómetros al oeste, donde extraen cobre, oro, plata y otros minerales. Hay numerosos actos de protesta por parte de los habitantes de Andalgalá y Choya contra esta empresa, por la contaminación de aguas, que es un daño directo por los métodos de extracción de minerales. Aquí se ve de cerca el complejo tema de la minería, donde se entrelazan los intereses empresariales, la recaudación estatal, la historia, las leyes, el trabajo, la salud, la ecología y sin olvidar el hecho de que cada uno de nosotros queremos ese material que viene adentro de algo que terminamos comprando. Las empresas de seguridad de las mineras miran con bastante desconfianza a los que pasan por acá. Llegué a la Ruta 40 y después al Camping Santa María, donde pasé la noche. Tengo la idea de viajar a Cafayate, en la provincia de Salta, donde estaba entusiasmado de volver después de unos años. Fue también una parada logística para mandar la ropa al lavadero, comer unas exquisitas empanadas y disfrutar de un buen vino. Los paisajes de Cafayate son espectaculares. Iba terminando la tarde y el escenario de los castillos me pareció adecuado para hacer algunas fotos. Si bien hay un mirador desde la ruta, me quise acercar más para tener una mejor perspectiva. A la mañana siguiente, me levanté temprano para estar nuevamente en los castillos para la salida del sol. Al final he decidido irme de Cafayate. Parece que la idea turística está cambiando un poco por acá. Me voy para Jujuy. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.